Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana vamos a estar abordando varios tópicos de la información nacional que han generado precisamente agenda en los pasados días. Vamos a estar haciendo referencia en el primer punto del programa a los problemas que se han presentado sobre el suministro de combustibles en el país, tomando en cuenta las largas, extensas filas en distintas estaciones de servicio. Es de conocimiento público que el gobierno ha asumido la decisión de aplicar 10 medidas que fueron anunciadas por el presidente Luis Arce Catacora. Hubo respuestas, reacciones a propósito de esta decisión del gobierno, un escenario que definitivamente genera preocupación entre los bolivianos. Este es el primer punto en la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con los aprestos en el ámbito electoral. Hay distintas tareas y acciones que vienen desarrollando los protagonistas, los líderes, los llamados precandidatos. Poco a poco se van observando la unión, la adhesión a ciertas figuras que de alguna forma van a ser, dice, protagonistas en las elecciones generales del próximo mes de agosto. Y finalmente, en el tercer punto, vamos a hacer referencia a la situación de emergencias por las intensas precipitaciones pluviales en el país. Habrá que dar cuenta cuáles son la disposición, la logística que encaran los distintos niveles de gobierno, desde el gobierno central, departamental y municipal, ante los problemas que se han ido presentando. Estos son los 3 puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han estado participando de un sorteo previo para establecer el rol de ingreso, de participación. Por ello le damos la bienvenida al politólogo Marcelo Silva. También está junto a nosotros el también politólogo Marcelo Arequipa, y finalmente el senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al politólogo Marcelo Silva para hacer referencia a este primer punto del programa. Bienvenido. Gracias, José Luis. Un privilegio poder estar nuevamente en el programa Diálogo en Panamericana. Quiero primeramente enviar un saludo pues a todos los oyentes en el país, pero también fuera del país. No me canso de decir que este programa se convierte los fines de semana en un referente importante para que nuestros compatriotas que están fuera de nuestras fronteras le tomen el pulso a la realidad. Me imagino que en esta coyuntura con muchísima más atención todavía, ¿no? Es un gusto, un privilegio poder compartir este espacio de tertulia, de diálogo con el senador Rodrigo Paz. Rodrigo, es un siempre gusto conversar contigo, igual que con mi colega y amigo Marcelo Arequipa. A ver, este tema es, yo diría, bastante complejo, ¿no? Porque a diferencia de otras ocasiones,
hay una, o por lo menos hubo una confesión tácita, explícita del gobierno, en el sentido de la inexistencia de recursos, de liquidez, especialmente de dólares, para poder cubrir el 100% de la demanda interna de combustible. Y en algún momento se nos dijo que solamente se podía cubrir entre el 40 a 50% de esa demanda. Creo que muy mal explicada esa situación, que indudablemente generó pánico, preocupación, zozobra, en el sentido de que además no existió ni siquiera por ninguno de los ministros y presidentes de yacimientos que mencionó esto una fecha de solución. Es decir, como que se dijo, bueno, acostúmbrense a vivir así, ¿no? No hay plata, vayan y cuelguen a la Asamblea Legislativa, poco, ¿no? Ellos son los responsables. Entonces no hubo fecha. Tuvo que salir el presidente. Creo ahí se nota una falta de coordinación en el ámbito comunicacional y en el ámbito tal vez de diálogo político dentro del gobierno. El presidente tuvo que salir, intentar, por supuesto, echarle agua al fuego, a un error, yo diría, craso, ya sea de sinceridad, probablemente del ministro del área y del presidente de yacimientos. Y bueno, y el presidente nos ha dado 10 medidas que creo que han sido cuestionamiento de burla, de mofa de toda la ciudadanía y por supuesto de fuertes críticas en el ámbito del contexto de los actores políticos. 10 medidas que ni siquiera alcanzan a poder hacer algo más llevadero este momento de crisis de distribución energética. Medidas como la creación de una app para saber dónde se está distribuyendo gasolina, horario continuo, clases virtuales, algunas otras cosas que se va a mejorar las fechas, los días de distribución. Pero lo peor de todo es de que esas medidas establecen la idea de que el problema va a permanecer y va a permanecer por buen tiempo, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Porque, por supuesto, y eso está clarísimo, ninguna de esas medidas ni siquiera logra solucionar ni epidérmicamente el problema de la distribución y la carencia de carburantes. Por supuesto, son cosillas ahí que, insisto, han sido incluso altamente criticadas, yo diría satirizadas, llevadas al extremo de la habilidad popular de ser convertidas en bromas, en memes, en TikToks, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se nota la trascendencia de esas medidas. Dos cosas que preocupan, y para cerrar un poco la idea, no vamos a entrar a detallar cada una de esas 10 medidas, que insisto, ninguna es un tema que pueda solucionar el conflicto, ni siquiera darnos fecha. No sé si ha sido lapsus del presidente o ya parte de un discurso político que creo que mal elaborado, el hecho de poner énfasis en que el país no está en crisis. Fácil, entonces todos vivimos una ilusión óptica masiva, probablemente estamos hipnotizados viendo lo que no existe, según el gobierno. Para el gobierno las largas filas de carburantes no existen, pero lo colateral, y es peligroso, no existe, ¿no? Y lo colateral es de que en estos días, sorprendentemente, los precios de los pasajes del transporte, todos los tomamos, especialmente los que toman taxi, ¿no?, o los que van a hacer compras, se han elevado de manera increíble. Y no estoy hablando siquiera de un proceso de una semana, 2 semanas, estamos hablando de 3, 4 días, donde indudablemente se nota que si la situación no llega a una mejora o a una solución, la próxima semana podríamos estar hablando de niveles de escasez y de alza de precios de una manera muy, muy considerable. Bueno, si eso no es crisis, entonces no sé qué rayos será crisis, ¿verdad? Entonces creo que ahí indudablemente hay un error de percepción. Pero el segundo, pese a este entusiasmo de decir lo que probablemente no se ve, igual que Matrix, ¿no? Vivir una realidad paralela, alterna.
que no, por supuesto, coincide con la realidad, es el hecho de que el presidente ha insinuado que no va a renunciar. Ha dicho que se le ha pedido la renuncia, ha hecho una pequeña síntesis de los momentos en los cuales ha pasado difícilmente y ha dicho que va a cumplir su mandato constitucional y no va a renunciar. Ojalá sea así, por el bien de la democracia, por el respeto de los tiempos constitucionales, pero no deja de ser una muy mala señal. Porque cuando un gobierno creo que menciona que no va a renunciar, que va a cumplir mandato constitucional, es probablemente porque es inevitable. Yo creo que sí, dentro de su estructura política, su gabinete, hay gente que sabe que se le vienen días muy, muy complejos y muy difíciles si no hay la solución al conflicto. Entonces el presidente creo que abre el paraguas de una manera anticipada y creo que más que hacer una referencia a ese momento que yo creo que en ese momento las voces de renuncia, del adelantamiento de elecciones, etcétera, eran dispersas. Sabe el presidente que de no haber solución a esto, probablemente ese se vuelva un clamor unánime de muchos sectores sociales la próxima semana, ¿no? Solamente cierro con esta reflexión después de haberle echado este primer pantallazo. Las crisis financieras, económicas, son importantísimas, pero pueden ser algo sostenibles en el tiempo. Hay otro tipo de crisis, por supuesto, que también pueden ser manejadas con un poco de destreza, pero los especialistas saben muy bien que las crisis energéticas son realmente bombas de tiempo, son detonantes. Son las crisis que más rápido pueden generar o pueden derivar en tensionamiento social y, por supuesto, procesos de inestabilidad política y social. En ese sentido, creo que el gobierno tiene que presentarle soluciones serias, concretas en los próximos días, porque creo que de no ser así, la situación se puede tornar insostenible. Solo basta ver, reitero, la evolución en estos 3-4 días. No quiero pensar la próxima semana y no quisiera pensar si esto todavía dura 2 semanas más. Creo que eso ya podría dispararnos a una situación que sería realmente muy, muy compleja. Es cierto, no le vamos a quitar el hecho de que ahí la llave está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el imaginario colectivo, por supuesto que responsabiliza al Ejecutivo y al presidente de la escasez de carburantes. Pero además que la tiene, ¿no? La tiene también por ser poco operativo, poco lúcido políticamente. Estaba en su misión, no lo ha podido hacer por 2-3 años, el encontrar los mecanismos de ciertos acuerdos en la Asamblea Legislativa para generar gobernabilidad. Y no le ha hecho, no le ha dado la gana hacerlo. Y yo creo que ese es un tema ya de inoperancia, ¿no? Recordemos que Bolivia no es la primera vez que se enfrenta a procesos difíciles, a polarizaciones marcadas. Y siempre la Asamblea Legislativa, el Congreso en otrora, era la instancia de espacio de grandes acuerdos políticos, ¿no? Pero creo que la necesidad, la obsesión gubernamental de aniquilar a Evo Morales y poner en relieve otro tipo de problemas ha hecho que realmente sufra de una impotencia, yo diría enfermiza a tal extremo de no poder generar acuerdos dentro de esta asamblea para poder viabilizar lo que todos los gobiernos tienen que buscar desde el inicio: gobernabilidad. Bueno, con esto cierro este primer pantallazo a la pregunta. Muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice su tocayo, Marcelo Arequipa, sobre este primer punto, haciendo referencia a lo que está ocurriendo en el país? Adelante. José Luis, muchas gracias por la invitación al programa. Un saludo para Rodrigo, para Marcelo Silva también, y para todos los que nos están escuchando por las ondas de Panamericana en el país y afuera en un sábado, ¿no? Fin de semana es casi costumbre escuchar primero la radio y luego ponerse a hacer
otras cosas en familia. Porque la radio siempre une, digamos, en general, es un eje articulador en las familias. A ver, voy a empezar con algo que dijo Marcelo Silva al final, que tiene que ver con la percepción de la opinión pública. Pero además lo voy a complementar con la actitud de los políticos, ¿no? A ver, la percepción de la opinión pública. Hoy día la gente, en este país de manera particular, ¿qué está esperando de los políticos? No solamente de los gobernantes, sino de los políticos en general. Autocrítica y claridad. No voy a utilizar la palabra sinceridad, pero por lo menos claridad. Dos términos que son ejes transversales a lo que hoy día la gente de verdad está esperando de su clase política. Segunda cosa, muchos actores políticos y mediáticos, en reiteradas ocasiones yo recuerdo, cuando Javier Milei gana las elecciones, aplaudieron raudamente cuando él dijo, no tenemos plata, no hay dinero. Varios de ellos decían, qué bien por la sinceridad, así se tiene que hacer, no sé qué. Sale el presidente ahora a decir el diagnóstico en el cual estamos viviendo y la clase política es la que reacciona como era de esperarse, en realidad. Los actores mediáticos reaccionan como era de esperarse. Recién está, creo yo, en sujeto a evaluación cómo va a reaccionar o cómo está reaccionando los mercados. Los mercados reaccionan después incluso. Los actores políticos son los primeros en reaccionar. Entonces yo ahí veo una suerte de incongruencia entre aplaudir, digamos, ciertas expresiones de sinceridad y de acercamiento, y en otros casos no. Hay una selectividad bastante curiosa en esto, ¿no? En el discurso o en el mensaje que todos hemos visto del presidente cuando anuncia las 10 medidas, el presidente no dice que no reconoce la crisis, por si acaso. Él dice textual, no estamos en quiebra. Porque lo que se está buscando es justamente eso. Él dice esta palabra, no estamos en quiebra. En la primera parte de su alocución, y lo recuerdo bien, él primero se conmueve por lo que está pasando hoy día en el país. Segundo, le agradece a la gente por acompañar este momento y por no generar un momento de desestabilización democrática. Y tercero, lo que hace el presidente es, con cierto nivel, cierto grado, si quieren, de firmeza, anuncia las medidas. Pero de las medidas, a mí, sinceramente, lo que más me llama la atención son no las medidas, sino algunas certezas. Algunas certezas que lanza y que creo que más bien para el boliviano promedio era algo que necesitábamos escuchar. Primero él dice, no vamos a devaluar la moneda boliviana. Segundo dice, no vamos a levantar la subvención porque eso no es la solución al problema. Tercero, no va a haber corralito. Y cuarto, no voy a tomar ninguna medida que afecte al pueblo. Creo que eso tiene un componente político por detrás, un trasfondo. En el trasfondo creo que Luis Arce ha decidido terminar este último tramo de su gobierno al lado del electorado que naturalmente converge con él. O sea, es decir, yo creo que la disputa de aquí en adelante con el sector empresarial y con el sector denominado, digamos, ideológicamente como parte de la derecha, no va a ser una disputa muy sencilla, muy tranquila. Creo que va a ser muy complicado. O sea, yo creo que más bien vamos a tener un Luis Arce mucho más atrincherado hacia la izquierda, porque es donde naturalmente él, digamos, debería estar ubicado, y va a ser un Luis Arce menos contemplativo y que va a dar menos concesiones a la empresa privada como la ha estado dando en este último tiempo también. Vamos a reconocer también eso, ¿no? Es decir, con la liberación de los cupos de exportación para ciertos productos, luego eso generó también especulación y luego desabastecimiento también. No nos olvidemos que el aceite y la carne en gran medida son también por eso, es por haber liberado la exportación de estos productos libremente, y eso ha generado desabastecimiento interno. Entonces, no me voy tanto a las medidas, porque creo que eso incluso lo podemos conversar más adelante, pero sí me voy a estas otras, que son certezas.
¿Por qué digo lado del pueblo además y del boliviano promedio? Nosotros tenemos hoy día a nuestras cuentas, a un ahorro que podemos tener en este último tiempo en bolivianos. Tenemos nuestras deudas contraídas en el sistema bancario en bolivianos. Si se devaluara la moneda boliviana o si se levantara la subvención, elevaría los niveles de pobreza exponencialmente. Y eso no le beneficiaría en absoluto al que menos tiene, obviamente. Esto es, creo, de fórmula, ¿no? De manual, más bien. ¿Quién terminaría más afectado? Obviamente, el ciudadano de a pie. ¿Quién terminaría más beneficiado? Aquel que construye edificios, que se hace préstamos en el sistema bancario boliviano en bolivianos, y aquel que tiene dólares afuera en el exterior. Esa es la fórmula perfecta. Por eso se busca que de alguna forma lleguemos a ese punto. Si no hay, digamos, casualidades y no hay, digamos, acciones altruistas y angelicales ni en la política ni en la economía. Y quienes están apuntando a que haya una devaluación del boliviano, y yo lo tengo bastante claro en eso, son ellos. Son quienes hoy día tienen rascacielos construidos en el país y que tienen sus dólares en el exterior. Traen sus dólares acá a Bolivia, los cambian en bolivianos y obviamente pues pueden cubrir su deuda en el sistema bancario porque la han contraído en bolivianos. Muy rápidamente lo pueden hacer. Entonces, claro, todas las otras medidas y todo el paquete de 10 medidas, obviamente, y en esto podemos coincidir creo todos, no son medidas que van a resolver el problema de fondo, no lo resuelven. Son medidas paliativas. Y yo espero de verdad que sean medidas que, como dicen las autoridades de gobierno hoy día, esto es transitorio. Espero que sea así. Porque de otra forma, el proceso político que estamos viviendo en este año, que también es además un año electoral, es muy, muy, muy complejo. Un apunte muy breve sobre el tema de la renuncia, no renuncia. Yo ahí difiero con mi colega Marcelo Silva, porque recuerden y recordarán ustedes que quienes dijeron eso en algún momento, no voy a renunciar, y terminaron renunciando, lo hicieron además en el primer tramo de su mandato, no al final de su mandato. Y creo que los contextos ahí son completamente distintos y son muy importantes, ojo. No es un dato menor no es un dato menor. Y segunda cosa, yo veo hoy día una sociedad boliviana que está mucho menos predispuesta e inclinada, y esta es, digamos, si quieren, una alerta para quienes hoy día están compitiendo en campaña electoral. Tenemos hoy día en la sociedad boliviana una sociedad menos predispuesta a escuchar discursos populistas. La gente hoy día no tiene predisposición a escuchar eso, por muy crisis que estemos viviendo. Por muchos problemas que estemos viviendo hoy día, la gente no quiere eso. Tampoco quiere fórmulas técnicas complejas. Por eso decía, y cierro con esto mi primera intervención, una cosa es lo que la opinión pública quiere en general, y es de los políticos autocrítica y claridad, y otra cosa muy distinta es lo que obviamente nos van a contar los actores políticos, que no están necesariamente coincidiendo no están conectando, con la sociedad en general. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Vamos a escuchar ahora al senador Rodrigo Paz para que pueda hacer referencia también a este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Un grato saludo a todo el equipo de Panamericana, un grato y enorme abrazo a toda la patria en el territorio y la patria fuera del territorio, con las ondas de Panamericana. Un saludo afectuoso a Marcelo Arequipa y a Marcelo Silva, gracias por la oportunidad. Hay un señor, don Gregorio, en Santa Cruz, que lleva 3 semanas con problemas serios para poder cargar gasolina, porque antes de los carnavales ya en Santa Cruz había problemas de gasolina y de diésel. Él en las últimas 2 semanas lleva alrededor de 5 a 7 horas diarias para cargar su gasolina. Él es taxista, transportista público, y de los 6 días que normalmente, de 7 días de la semana, él trabajaba normalmente 6 y uno lo tomaba en descanso para estar con la familia. Hoy día trabaja 4 días de 7. Gregorio ahora
ya no cumple su cuota de 100 bolivianos al día para cargar la gasolina. Peor todavía para el tema de llevar la platita para la casa diariamente para la familia. Gregorio se está prestando platita para cubrir, porque si no trabaja los 6 días no hace la cuota, el porcentaje o la cantidad de recursos o bolivianos por día. Entonces se ha prestado platita de un amigo mío, este amigo don Gregorio, para poder cubrir, y además que cuando llega a casa la señora le pide, la señora también trabaja, le pide su parte para poder pagar la canasta familiar. Y claro, cuando Gregorio llega con lo que puede llegar en las pocas horas que puede trabajar, no alcanza para el pollo, la carne, no alcanza para cubrir la canasta familiar. Para colmo, don Gregorio ya es un hombre mayor, se pasa horas y horas en las filas de las gasolineras de Santa Cruz, y él ya tiene menos horas de descanso, y genera una tensión dentro de su familia, un impacto negativo en la calidad o en la vida que tiene con su familia. Por eso, contando la historia de Gregorio, que es una historia real, en Santa Cruz, quiero saludar a todos los hombres y mujeres que nos están escuchando en las largas filas del exitoso modelo de cambio de la economía del actual gobierno, de este estado que es un estado tranca, y que llevamos semanas y semanas haciendo fila, y algunos en los viajes que hago por todo el territorio, transportistas de carga pesada llevan 2-3 días para cargar gasolina o diésel, perdón. Dicho esto, las medidas COVID que ha tomado el presidente, porque me hacen recuerdo, yo era alcalde y eran unas medidas similares al COVID cuando estábamos con este problema nacional, es algo que es de un gobierno que no entiende que el 85% de la economía está en la calle. Cuando tú propones teletrabajo, evidentemente que le estás hablando a un espacio muy reducido de la economía nacional y no le estás dando soluciones a las grandes mayorías del país. Y lo único que te preocupa, porque no me pongan la cara de que esto es por la gente, lo único que te preocupa es reducir el consumo, la demanda de los hidrocarburos. Este estado tranca, luego de 20 años, este estado tranca, reitero, estado tranca, porque todo tranca este estado, todo tranca a través del gobierno de este estado, nos está dejando una crisis económica del despilfarro, nos está dejando una crisis social e institucional, nos está dejando una crisis energética, porque además recibieron a valor de 60,000 millones de dólares las reservas, mercados, gasoductos y contratos ya hechos, pues nos están dejando sin gas y el litio no llegó. Esa es la crisis energética, y nos están dejando una crisis medioambiental extraordinaria con la destrucción de nuestro capital natural. Son 4 crisis: económica, 1, social e institucional, 2, crisis energética, 3, y la crisis medioambiental y la destrucción del capital natural. Esto es la 4ª crisis. Son varias otras, pero estas 4 podríamos indicar. La 5ª, evidentemente todo el mundo sabe que está dentro de el quehacer de los bolivianos, la crisis de la corrupción profunda. Ya si antes había corrupción, esta ya es de alta profundidad. ¿Cómo se resuelve esto? Pues hay que estabilizar, la economía, y hay que reactivar la economía, pero además el pueblo sabe, la gente, y uno ve dentro del funcionamiento del Estado tranca, hay plata hay, solo que hay que ordenarla y va a generar bonanza. Plata hay, fuera de cortarle las uñas a los ladrones, pero plata hay. Hoy día el Estado se queda con 140,000 millones de bolivianos anuales, y de esos la mitad se van para unas empresas que dicen que son del Estado de los bolivianos. Eso no es verdad. Esas empresas son de un partido político y se afanan 70,000 millones de bolivianos al año. 70,000 millones de bolivianos. El otro día escuchaba al gobernador de Tarija que iba a cerrar la gobernación por falta de presupuesto, y hay otras gobernaciones y alcaldías que están en una situación similar. Esos 70,000 millones de bolivianos bien harían para reactivar la economía nacional yéndose a las regiones, donde puedes darle la oportunidad a la gente a abrir los créditos, que la gente tenga mayor facilidad de acceder a los créditos, bajar los impuestos,
porque eso no define el presidente ni su gobierno dentro de las medidas COVID que ha definido, que ha estipulado en su último anuncio, y bajar aranceles genera que la economía se mueva, pero él no cree en eso, no cree en usted boliviano que todos los días se levanta a hacer fila, él no cree y este gobierno no cree en la gente, ese 85% de la informalidad, al cuentapropista, al gremial, al emprendedor, al transportista, que se levanta todos los días, día a día, a hacer su platita y les está ofreciendo a cambio teletrabajo, en vez de ofrecerte bajarte impuestos, bajarte aranceles para el comercio, bajarte todas las trabas que hoy día se generan desde el Estado tranca para que la economía fluya. Si la economía no es para la gente, ¿para quién es? Ah, no, es que el gobierno dice la economía es para el Estado. Es el Estado a través de sus empresas estatales, que son las empresas del partido. Otra cosa es que estén en crisis con 3 cabezas. Ahí lo tenemos a Andrónico, lo tenemos a Arce, lo tenemos a Evo. Pero las empresas son del partido en una disputa y se consumen 70.000 millones de bolivianos que deberían para vos, Pandino, para vos, Beniano, vos, Tarijeño, vos, Potosino, vos de cualquiera de los 9 departamentos, esa platita debería estar fluyendo en la economía de las regiones. Miren, el combustible hoy día, el impacto que va a tener esta crisis del combustible, pero es una crisis que están dentro de las 4 crisis que mencioné al principio, ahora van a generar entre cosecha y entre sembrar, hay 2 millones de hectáreas en el país. Voy a hablar solo del ámbito oriental, 2 millones de hectáreas, 1.200.000 hectáreas para soya, 200.000 hectáreas para maíz sorgo, 200.000 para caña y azúcar, 150.000 para arroz, el arroz que se está pudriendo, que ya hablaremos más adelante. Todas estas desgracias de las 4 crisis más el mal manejo, ¿qué hacen usted, ciudadano? Te sube pues los precios, la inflación te está matando el bolsillo, te está matando el día a día. Hablamos de estas crisis como si fuera crisis de políticos, del Ejecutivo. Esas son las crisis de 20 años de gestión porque no hay históricamente un gobierno y un régimen que haya manejado la economía, el medio ambiente, las instituciones, todos los ámbitos estatales que haya generado extraordinario, estrepitoso fracaso que al final, olvídense de los políticos, olvídense del presidente. Son ustedes que pagan con la inflación, con la subida de precios del día a día, del pollo, la carne, el huevo, todo lo que usted consume diariamente. Ellos miran desde lejos y dicen, vamos a tomar 10 medidas para con el COVID resolver los problemas de la gente y la gente jodida en la calle todos los días de Dios pagando más caro los precios. Quiero ir culminando con una propuesta porque es increíble que este gobierno, al cual yo le he tendido varias veces, porque yo entiendo que en el escenario de la política uno genera consensos y acuerdos. Las veces que habré hablado o comunicado con el señor Richter, cuando era portavoz, he llamado a la ministra de la Presidencia, he hablado con otros ministros, he hablado con senadores. Oiga, yo estoy a la disposición de colaborar sobre temas que son coherentes y de necesidad nacional. ¿Creen ustedes que ha habido alguna vez un retorno, un espacio de consulta para poder hablar, para poder tomar decisiones en favor del país? Yo sé eso porque yo lo he vivido, porque mi conciencia de servidor público es gestionando como manda la Constitución, coordinando con otros poderes del Estado. Las veces, en 5 años no lo he visto una sola vez al presidente en una gestión de brigada parlamentaria. ¿Qué necesitan ustedes, tarijeños? ¿Qué necesitan ustedes, sectores? ¿Qué necesitan? No, el hombre se refugia en su pacto de unidad y con eso ya resolvió el problema de hablar con el pueblo de Bolivia. Oiga, y en esa propuesta, y la alargué estos últimos 3 días, la alargué el miércoles, el jueves, el viernes, hay evidentemente 2 créditos que pueden cambiar de objeto y con mayor facilidad ser de utilidad para el tema de resolver de 60 a 70 días la crisis de los hidrocarburos. Lo he hablado en los medios que he podido. Evidentemente yo no tengo ni los recursos económicos ni la platita para estar en todos los medios, pero sí tengo la voluntad de expresar que deberíamos hablar sobre cómo consensuar. Estos créditos son 100 de créditos del Japón y 75 son de la CAF. Lo he dicho públicamente. Ahora, necesitamos una garantía. El presidente debería convocar a un encuentro y escuché que la misma posición, y lo agradezco al expresidente Belcé, asumió la misma posición de la que indiqué yo.
es de que el presidente convoque a un encuentro y dé garantías de que esos dólares, porque tenemos muy mala experiencia con este presidente cuando era ministro y actual presidente, con este presidente ministro y con este presidente ya fungiendo de presidente, se han desaparecido 14,000 millones de dólares del Banco Central. Oiga, esto, el Evo estará metido de por medio, sí, pero este era el ministro que alza las manos y dice, para, te estás gastando todos los dólares del Banco Central, Evo. Paremos acá porque si no, nos vamos a quedar sin reservas internacionales. Resulta, cuando él era ministro y ahora presidente, han desaparecido en 7 años 14,000 millones de dólares. Tus dólares, querido amigo y amiga de la calle. Vos gremial, vos cuentapropista, vos comerciante, vos exportador, vos importador. Todo el conjunto de la sociedad tiene un problema de fondo porque habían 14,000 millones de dólares en el Banco Central que generaba y funcionaba, claro, cuando había gas que no descubrieron estos caballeros, y hoy día, cuando este señor era ministro y siendo presidente, volaron 14,000. Entonces, mi pedido de garantía, ¿cuál es? Si nosotros le entregamos los bolivianos 175 millones de dólares para que compre hidrocarburos, resolver 60, 70 días. Yo, y lo he dicho en el Senado, voto a favor de estos 2 créditos con una garantía. Que el presidente que no vaya a la reelección el presidente. Porque no sabemos y no confiamos en su palabra. Si ya se gastó 14,000 millones de dólares, ¿qué nos garantiza que estos 175, así como el borrachito que dice, ya no voy a tomar, pero en cuanto le pones el traguito, vuelve pues, y lo consume. Mañana voy a empezar, mañana dejo de tomar. No. 175 millones no pueden ser usados en campaña, tienen que ser usados electorales, sino para la gente que tiene que dejar de hacer filas. Entonces la propuesta está ahí, pero además quiero informarle a la población que hay 3,000 millones de dólares que todavía no han desembolsado, que son ineficientes para ejecutar. Dicen que los dólares, cuando haces un crédito para cualquier proyecto, entra al Banco Central y ya tienes dólares. ¿Por qué no ejecutan los 3,000 millones de dólares que están pendientes de desembolso? Culmino. Sin robar, alcanza. Siendo eficientes, va a alcanzar. Tenemos que ordenarnos. Hay que ordenarnos. Eso va a generar una bonanza. Yo le hago una pregunta a la población. Esa bonanza que vamos a tener, porque la vamos a tener, rompiendo este estado tranca, el 50-50, 70,000 millones de bolivianos van a entrar a la economía de forma directa. ¿Se la vamos a dejar a estos que han gobernado 20 años? ¿O se las vamos a dejar a estos que han estado 30, 40 años en el pasado? ¿O nos vamos a dar una oportunidad de cambiar y renovar la gestión del Estado y de la política? Porque hay que darnos en este año del Bicentenario una oportunidad. Y ahí yo quiero invitar, agradeciendo un 6 de marzo que hemos estado en el desfile en el Alto, mes aniversario del Alto, quiero invitar con esa misma calidez, cariño con lo cual desfilé con el Distrito 1, a todos los sectores sociales a que se sumen a generar un proyecto donde ustedes decidan y no nos mareen la perdiz, que es un problema de entre políticos, no. Si vos, ciudadano, vos que eres parte de la población, la gente de este país quiere decidir para que esto se acabe, haya cambio y renovación, se puede hacer, se puede generar, pero tiene que ser con una base ancha de representación social, y no como ahora vemos que son como estrellas de Hollywood. Se reúnen en hoteles como estrellas de Hollywood. El gobierno hace anuncios como estrellas de Hollywood. Parece que estuvieran en otro planeta y no están viviendo la dura realidad de las filas cada día y de la población en las calles. Muy bien, muchas gracias al senador Rodrigo Paz. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto para seguramente realizar puntualizaciones, apuntes de todo lo que se ha mencionado hasta el momento, pero reduciendo el tiempo de participación de nuestros invitados. Empezamos con usted, don Marcelo Silva. Sí, algunas puntualizaciones, unos segundos de puntualizaciones y luego obviamente ir al plano o intentar ir al plano de la propuesta, ¿no? Que creo que esto es importantísimo. A ver, el primer elemento, reiterar, ¿no? Estas 10 medidas que plantea el gobierno creo que rayan en un intento de mofa de la dura situación por la que está pasando el país, ¿no?
hay una crisis severa, seria en el suministro de combustibles, y lo peor de todo es de que el gobierno no te ha dado ningún tipo de certeza en el ámbito de cuándo estaríamos culminando este proceso de crisis. Es más, las medidas, insisto, que son exageradamente superficiales y sin sentido en algunos casos, no van a solucionar ni siquiera, por si acaso, el tema de la provisión de combustibles, de carburantes en el país, ¿no? El segundo elemento es de que indudablemente, si no hay una solución, es inevitable pensar en un tensionamiento político y social. Obviamente, más allá de los tiempos políticos, cerca de elección, lejos de elección, al finalizar un mandato o al iniciarlo, etcétera, lo que sí no te va a aguantar es una situación que pueda dispararse, ojalá que no, en escasez y en inflación. Que eso esperemos no suceda, ¿no? Pero puede estar dentro del cálculo. Llama la atención también el hecho de que el presidente, y insisto con ello, niegue el tema de crisis. Aquí lo digo con nitidez con Marcelo Arequipa. En el minuto 7 con 50 segundos, el presidente hace mención que no hay crisis económica en el país. No habla de solo quiebra. Está hablando de la inexistencia de crisis, ¿no? Ahí está, de sencillito. Ahí está. De dólares norteamericanos. Ahí está, ¿no? Lo voy a poner ahí por si no exista. Una crisis económica. Estamos enfrentando un problema de iliquidez. No hay crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez, ¿no? Entonces sí, el presidente niega que hay crisis, ¿no? De manera directa. Eso está, por supuesto, desfasado con el ámbito de la realidad. Ahora, es cierto lo que dice Marcelo en el sentido de que probablemente los anuncios de no renuncia vayan al final de una gestión, a diferencia de los otros anuncios de renuncia. Pero también es ya demasiado tarde y es inapropiado políticamente, cuando estás para finalizar tu mandato, echarle la culpa a otros actores, ¿no? Eso cae absolutamente ridículo, ¿no? Es decir, cuando has tenido 5 años y bueno, pues no has podido solucionar el tema y sigues echándole la culpa a otros, lo único que faltaría es de que Arce diga: fue el gobierno de Yanine Áñez el que echó a perder la economía, ¿no? Un gobierno que duró ni un año y bueno, Arce ha tenido 5 años, ¿verdad? 5. 2 años dijo eso. ¿No? 2 años los mantuvo, ¿no? Pero ahora Arce tiene 5 años y no ha podido hacer nada. Ha empeorado la situación, el país está al borde del colapso. Entonces, bueno, decir al final de la gestión, ellos tienen la culpa, ya suena hasta pueril, ¿no? Ya lúdico, en el sentido de asumir responsabilidades reales, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se debe hacer? Creo, y esto va fundamentalmente a una visión política, no lo he escuchado de los líderes políticos. Me parece que también tanto los opositores como los oficialistas están perdiendo esto de reojo, no sé si al intento. Hay que cuidar las elecciones de agosto. Hay que cuidar las elecciones de agosto. Cualquier proceso de desestabilización económica, política y social pueden poner en riesgo las elecciones de agosto. ¿Y por qué le pongo énfasis a las elecciones de agosto? Y eso está clarísimo, está en línea a lo que dice Rodrigo. Será el pueblo boliviano quien al final tiene que decidir, ¿verdad?, cuál es el camino que va a tomar. Así de sencillo. Desde mayo vamos a tener candidatos. Y los candidatos, esta vez como nunca, nos van a tener que decir cómo piensan solucionar la tremenda crisis, que va por desde la crisis económica, la crisis política e institucional
Y yo coincido con la crisis ético-moral de administración del Estado, que son ahorita las tres grandes y las más importantes. Seguramente van a venir candidatos que nos van a decir que hay que hacer ajuste estructural inmediato, levantar la subvención total. Habrá otros que nos dirán, no, vamos a hacer un levantamiento de subvención gradual. Habrá unos que plantearán la devaluación del boliviano, hay otros que no lo harán. Hay otros que nos van a plantear préstamos abundantes y millonarios, habrá otros que no lo harán, ¿verdad? Pero al final es el pueblo boliviano el que tiene que tomar las determinaciones importantísimas a través de su voto para decidir cuál debe ser el tema de solución del país. Ese gobierno, el próximo gobierno, que tendrá que asumir en noviembre, si se respetan los tiempos democráticos, no solamente tendrá que estar arropado de haber tenido un triunfo electoral en las urnas, sino tener la capacidad también de generar las condiciones de gobernabilidad. Me parece que, por supuesto, eso veremos el resultado de la elección, se acabó el momento y el tiempo del partido hegemónico, del partido único. No sé si Bolivia retornará a la democracia pactada, no creo que con las mismas características, no lo veo así, pero seguramente para el próximo gobierno tendrá que haber de entrada una predisposición a lograr acuerdos políticos dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea, para poder llevar adelante reformas de alta envergadura. Este gobierno ya no las puede hacer. A este gobierno ya hay que darle la despedida lo más rápido posible. Creo que sería un error también, a menos que la crisis sea cada vez más fuerte, pedir, como algunos actores lo están haciendo, adelantamiento, que renuncie. Creo que es un error político, porque eso podría incluso poner en riesgo las elecciones de agosto. Yo creo que lo que hay que hacer es abrirle la puerta a este gobierno de solucionar y salir, por lo menos intentar salir dignamente. ¿Y cómo se puede hacer esto? A mí me parece que hay que dos cosas fundamentales. Uno, garantizar nuevamente el tema de la elección de agosto y poder viabilizar dentro de lo posible la generación de recursos a través de los préstamos o lo que sea, pero con el acuerdo político previo de que el gobierno ya no raspe la olla, ya no le meta más mano a temas centrales en la economía, pero tampoco nos lleve a la total quiebra. Ojo, cuidado que en noviembre la tarea de reconstrucción de la economía todavía sea mucho más fuerte de la que tenemos ahora. Entonces es necesario establecer un pacto, ¿no?, donde se le sienten las condiciones muy claras al gobierno y decirle, mira, hasta aquí actúas en estos poquitos meses que te quedan. Esto que te vamos a aprobar solo va a servir para esto. No vas a tocar esto, déjaselo al próximo gobierno, olvídate del tema litio, olvídate de los demás temas que sean de medidas trascendentes de la economía. Tú ya no metas la mano en esto, ¿no? Entonces, bajo esa condición, sí se te puede dar esto, y en función de ello, por favor, tienes que garantizar que no vas a seguir hundiendo la economía a niveles básicos. Creo que ese acuerdo, podría de alguna manera darle solución rápida, inmediata, vía asamblea legislativa, vía parlamento, ¿verdad?, a elementos que podrían atenuar el tema de crisis. Creo que no podemos exigirle al gobierno que tome medidas ya fuertes. No le corresponde, es un gobierno que se va. Yo creo que ya lo vamos a ver en la próxima parte. Si Arce tenía pocos argumentos para la reelección, después de esto creo que ya han desaparecido definitiva y completamente. Entonces, bueno, hay que ver que se vaya, insisto, dignamente, y hay que facilitarle el salvar el tema de la economía en estos días, pero bajo condiciones en el ámbito de que no vaya a tocar cosas que ya competen, a mi criterio, a un nuevo gobierno y a una nueva correlación de fuerzas. Bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa también, con sus puntualizaciones, apuntes sobre lo que ya se ha mencionado? A ver, empiezo con el tema de las propuestas, y yo partiría con lo que dijo Rodríguez Belcé. Aquí Rodrigo Paz también lo secunda.
no sé si es la palabra correcta, cumbre, reunión, lo que fuere, de los actores políticos, ¿no? Para garantizar que en los siguientes meses tengamos cierta estabilidad económica, pero no solamente para eso, sino también porque creo que aquí ya han salido algunas notas de lo que se viene hacia adelante. El siguiente gobierno, si seguimos así como estamos, el siguiente gobierno lo va a tener muy, pero muy mal. Y no es solamente porque haya existido, digamos, una suerte de un manejo de la economía, o como se dice igual desde el oficialismo, un ataque sistemático. Todo se ha mezclado absolutamente. Y creo que nadie ha tenido la suficiente mesura para decir, bueno, solamente hasta aquí se puede atacar y de aquí en adelante ya no. No, todos han cruzado el límite, creo, ahí. Se han mezclado tanto las cosas que si no se pone orden lo más pronto posible a esto, por lo menos hasta llegar a fines de este año, el gobierno que venga, sea el que sea, no va a tener lo que usualmente tienen los presidentes nuevos. Ese periodo de gracia, los politólogos le llamamos como la luna de miel gubernamental, que es más o menos, tienes un año y medio en el cual tú puedes hacer medidas y no sueles tener, digamos, alertas de convulsión social, ¿no? Creo que de manera responsable es urgente y es necesario ese acuerdo. Un acuerdo mínimo. Habrán algunas condiciones. Rodrigo Paz dice, Luis Arce tiene que decir que ya no va a ir a la reelección. Marcelo Silva dice, Luis Arce tiene que comprometerse a no tocar temas de fondo en la economía. Habrán puntos ahí, me imagino, en la discusión, pero tiene que haber esas discusiones y tiene que empezar eso, ¿no? Para un poco contener el momento que estamos viviendo, porque obviamente no es poca cosa. Ahora, le sumo un elemento más, si quieren, a esto. Y el elemento es los problemas económicos complicados y difíciles que estamos pasando ahora tienen que tener un apoyo y un sostén de algún otro sector. O sea, en otras palabras estoy diciendo, alguien tiene que empezar a ser un poco más responsable de este tema, especialmente en el suministro del combustible. Y creo que ya empezó a aparecer en estas últimas semanas un parteaguas en este tema. Cuando hemos empezado a discutir ya en la opinión pública, la sociedad en general, el tema de que la agroindustria y la minería dejen de seguir recibiendo combustible a precio subvencionado, me da la impresión que ahí ya estamos haciendo un parteaguas en algo que todos coincidimos, la subvención es un precio demasiado elevado para la economía boliviana hoy día. Hoy día ya es casi insostenible. Pero elijamos. ¿Quiénes tienen que darle, quiénes tienen que ponerle más la espalda al país? ¿Quiénes tienen que apoyar más? ¿Los que menos tienen o los que han generado, digamos, en estas últimas décadas mayores ingresos, tienen posibilidad hoy día incluso, porque además, un paréntesis, también nos hemos empezado a enterar como sociedad que los subsidios no habían sido solamente para el combustible, sino también para varios insumos a la producción. O sea, varios insumos que pertenecen al rubro de la producción habían tenido precio subvencionado. Y eso no puede, eso creo que tiene que entrar en un debate serio, en un debate más amplio, porque también nos han vendido una moto en estas últimas décadas, que es el modelo económico perfecto que funciona, y el más exitoso es el modelo cruceño. El modelo cruceño tiene que replicarse a nivel nacional. Eso es lo que nos han dicho durante todo este último tiempo. Por eso mucha gente emigra a Santa Cruz y al oriente, porque ese es el modelo exitoso. Pues noticia, ese modelo económico tan exitoso había sabido sobrevivir y desarrollar, potenciarse en gran medida con la subvención, no solamente del combustible. Entonces, por eso decía, si tenemos que empezar a elegir y tenemos que empezar a construir, si quieren, una propuesta más o menos equilibrada, me da la impresión que también tiene que entrar en la discusión este tema, hablando estrictamente del combustible. ¿Quién le va a poner,
¿quién le va a poner, como dice comúnmente, el cascabel al gato? ¿Qué político se va a animar siquiera a plantear esto? ¿Qué candidato se va siquiera a posicionar un poco esta discusión y este tema? No creo que haya absolutamente ninguno. ¿Cuáles son las respuestas de quienes hoy día están, por lo menos en las encuestas de intención de voto, digamos como que con mayor proyección en el bloque de las oposiciones? Voy a empezar por el que tiene un poco más y luego voy a seguir con los otros. Manfred dice bonos, deuda con el litio. Y no se da cuenta que eso por detrás es inconstitucional. No se puede hacer. Se adelanta además a decir algo que no se puede hacer porque nuestra propia Constitución se lo prohíbe. Esa es la forma que Manfred ha encontrado creativamente para decir ese es el camino para resolver la situación económica. Jorge Quiroga, ¿qué es lo que ha dicho? Vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. En un año además en el que vamos a celebrar el bicentenario y con el rasgo nacionalista que tiene el boliviano de fondo, yo creo que eso es dispararse en el pie. Es un gran error. Solamente nombras la palabra Fondo Monetario Internacional y eso ya tiene, para el mundo masista y para el mundo antimasista, tiene pues una percepción, un sentimiento por lo menos un poco negativa. Esa es la propuesta. ¿Qué ha dicho Samuel? Y lo ha dicho además públicamente. Se tienen que aprobar los créditos que están en la Asamblea. Eso ha planteado Samuel. Y lo ha dicho públicamente y está registrado también ahí en los medios. Entonces, no le quieren poner, pero en el fondo, no le quieren poner ninguno de ellos el punto sobre qué es lo que realmente se debe hacer para resolver el tema de la subvención, por lo menos, cuál es el camino para encarar ese tema seriamente, e incluso poner alguna condición, es decir, voy a ir a la cumbre, si es que hay cumbre, plantear y seguir la idea de Belcé y de nuestro senador aquí de Rodrigo, y plantear además cuál sería su condición para asistir a esa cumbre. Para de verdad encarar, por eso decía hace rato, en mi primera intervención, aplaudimos raudamente el hecho de la sinceridad de algunos políticos en el exterior, pero cuando se dice algo más o menos parecido a claridad y autocrítica en nuestro contexto, es palo y es palo y es palo. Creo que ahí hay un doble discurso otra vez, que si no lo transparentamos, nos vamos a seguir equivocando y no vamos a resolver en el fondo absolutamente nada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice? Para cerrar este primer punto también, el senador Rodrigo Paz. Bueno, buen centro el de Marcelo Arequipa. Yo te voy a decir que va a ser Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, después de escuchar a Gregorio haciendo filas con el problema que tiene de la gasolina, que trabaja solo 4 días de 6, porque uno debería descansar, porque no le alcanza ahora ya la platita para pagar el pollo, para pagar la carne, la canasta familiar, porque con su señora se está peleando todos los días, porque claro, cada día llega menos plata a la familia y no tienen cómo pagar los útiles, los materiales, todas las necesidades del hogar. O sea, Gregorio, como muchos Juan Pueblos de este país, tienen un problema de fondo que no pasa simplemente por hacer una reflexión sobre las actitudes políticas. Miren, el productor de Santa Cruz básicamente paga 10 bolivianos con coima el litro de diésel. Liberemos la importación, eso va a ser Rodrigo Paz, liberar la importación, bajar el impuesto o eliminar el impuesto para aquellos que quieran importar libremente, porque tendrán la oportunidad de, tanto en la minería como en el caso de la agroindustria, liberando la importación tendrán que tener una responsabilidad ya de forma personal con sus empresas y con el hidrocarburo que puedan. Pero hoy día no lo pueden hacer, aunque sale el presidente de YPFB para hablarnos cómo son las facilidades, qué extraordinario es este estado tranca para dar hidrocarburos. No pueden, porque cuando yo hablo con ellos, con los empresarios, tanto de la minería como de la zona agroindustrial de Santa Cruz, los señores hasta ahora no pueden. Solo han habido 2 que luego de 6 meses o 5 meses de hacer tratativas, recién están pudiendo recibir los primeros miles de litros para poder colocar. Necesitas un país ágil, rápido. Oiga, ¿qué se está preguntándole al presidente sobre cosas que son del día a día?
Cuanto mayor exportación vayamos a tener, más dólares vamos a tener de retorno. Ah, claro, pero los dólares no vuelven porque nadie cree en este país. En los últimos 6-7 años de Bolivia se han ido 7,000 millones de dólares. De Bolivia. Y gran parte de esos dólares se fueron, ¿dónde? Al Paraguay. Al Paraguay a invertir en empresas paraguayas, generar empresa en el Paraguay, porque hay seguridad. En los últimos 7 años, estimados bolivianos y bolivianas, específicamente el 2023, a Chile le llegó 22,000 millones de dólares, al Perú le llegaron 20,000 millones de dólares y a Colombia 18,000 millones de dólares. A Bolivia, 249. Somos un país extraordinario, somos el ombligo del mundo. Entonces, a mí y a muchas familias que tienen parientes que han ido a la guerra del Chaco, ahí han muerto 50,000 hombres y mujeres. Y en los años, ahí lucharon para proteger un territorio, para darnos un futuro. 50,000 bolivianos y bolivianas. Del 90 al 2004 se hicieron las grandes inversiones para los hidrocarburos del país. Y en la tercera fase vino el despilfarro, 20 años que recibieron los muertos de la guerra del Chaco porque se sacrificaron para proteger un territorio, y posteriormente las inversiones que se dieron desde los años 90, descubriendo Aguamampampa, San Alberto, Margarita, una serie de pozos megacampos, y ahora en estos 20 años no ha habido un solo pozo de envergadura, un solo megacampo, y resulta que al final de estos 20 años hay mercados paralelos. Usted encuentra un mercado paralelo de la gasolina, del diésel, de huevos, de pollo. EMAPA ya no sabe qué hacer con el tema de los alimentos porque son filas. Entonces, cuando llegas a este momento, llega un candidato y dice, en 100 días voy a cambiar. Aquí le dieron todavía un margen de 1 año y medio. ¿Qué 100 días? El 8 de noviembre, presidente, el 9 de noviembre, reforma del presupuesto, 50% de los recursos se van a las regiones y a reactivar la economía. Al día siguiente, ¿qué estás esperando 100 días? Si este no es un problema de ser empresario o no empresario, es tener sentido común con lo que requiere la gente. Cuando caminas la calle, cuando escuchas al gremial, al cuentapropista, cuando estás hablando con Gregorio, cuando estás hablando con Juan Pueblo en las filas, te das cuenta, sin tener, más allá de que uno haya estudiado economía o relaciones internacionales, pero te das cuenta de las necesidades y el pueblo te está diciendo, oye, ayúdame en esto, no te estoy pidiendo gran cosa, deja que las cosas fluyan, acaba con este estado tranca. Culmino. Oigan, vuelvo a decirles, yo creo que ahora más que nunca, al que pida créditos, dicen que quieren pedir 14,000 millones de dólares, ya debemos, el MAS nos está dejando 33,000 millones de dólares de deuda, entre externa e interna, y hay alguien que está pidiendo 12,000 más, esos son 45,000, eso lo va a pagar usted, lo va a pagar su hijo, su nieto, su bisnieto, eso no puede ocurrir. Y hay otro que dice, bueno, ya no tanto 12,000, vamos a pedir unos 4,500. Oiga, esos tipos nunca han sido pobres, nunca han caminado la calle, esa gente nunca ha tenido necesidades, nunca porque no está entendiendo la realidad del boliviano y la boliviana. Entonces, en ese sentido, plata hay, el Estado tiene plata, se gasta 70,000 millones de bolivianos cada año en las empresas estatales que no te dan nada a vos, boliviano. Oiga, eso hay que hacer algo. Esos 70,000 los vamos a poner en las regiones. Vamos a abrir crédito, vas a bajar el impuesto, vas a bajar aranceles, sobre todo el comerciante. Don Marco, lo quiero saludar a usted, que fue pasante este año en Sica, en la Virgen de la Candelaria. Don Marco, usted es comerciante y usted sabe que los aranceles, pero sobre todo la corrupción de la aduana, lo estropea a usted, porque cuando usted mete un producto con la legalidad, lo persiguen hasta su casa durante 1 año, don Marco, y usted sabe bien porque usted me lo contó, lo persiguen durante 1 año para sacarle plata. Oiga, la aduana se tiene que ir. La aduana tiene que ser un mero trámite para saber qué entra en este país y proteger aquellas cosas que sí que producimos en Bolivia. Cuando usted se compra un auto, boliviano y boliviana, y culmino con este ejemplo, usted paga 45% de impuestos. Entre impuestos y aranceles. ¿Qué locura es eso? Por eso vemos tanto auto chuto en los Yungas sin placas, en Pando, en Beni. ¿Quién quiere pagarle impuestos a este estado tranca ladrón? Nadie quiere pagar, porque entiende que si le bajara los impuestos comprarían un auto nuevo de la casa que importa esos autos. Claro, si pones un impuesto módico, menos del 10%. Entonces, estas medidas
no pueden esperar 1 año y medio. Estas medidas no pueden esperar 100 días. Estas medidas, uno es presidente y el 9 de noviembre determina, a punta de decretazos y aquellas normas que quiera llevar adelante el Parlamento, la reforma para estabilizar la economía y reactivar la economía. O sea, no podemos seguir así. Hay plata. Bolivianos, bolivianas, hay plata en el Estado. Se la están gastando unos cuantos. Esa plata la recuperamos, esa plata la ordenamos y tenemos bonanza. La consulta vuelvo a hacerla. Esa bonanza que vamos a tener a futuro, ¿es manejada por los que han gobernado 20 años o es manejada por los que han estado en la oposición sin proponerle algo nuevo, una perspectiva de visión nacional a la patria durante 30, 40 años? Creo que nos podemos dar una oportunidad de cambiar, de renovar en la política y en la gestión del Estado y de la economía nacional. Muy bien, muchas gracias. Le damos al senador Rodrigo Paz. Vamos a ingresar rápidamente y de lleno al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el tema electoral, con acciones y aprestos que vienen desarrollando algunas figuras, los denominados precandidatos. Poco a poco se van generando alianzas, adhesiones y van marcando algunos líderes, algunas figuras. Ya su postura definitivamente serán ya candidatos. Habrá que dar cuenta de cuál es esa dinámica. Es bastante cambiante, muchos dicen, pero poco a poco se van acercando, se van identificando y se van restando algunas otras figuras, se van bajando de la carrera electoral y esto va marcando una tendencia también. Empezamos con usted, don Marcelo Silva. Bueno, eso está disperso, ¿no? Es bastante confuso todavía, hay algo cierto. Estamos hablando de precandidatos, ¿no? A mí me va a interesar mucho realmente, después de la primera semana de mayo, hablar de los candidatos presidenciales, aquellos que están inscritos legalmente. Y por todo lado se cuecen habas. A ver, vamos a hablar un poquitito de estas partes, ¿no? El bloque de oposición, el famoso bloque de unidad democrática, que al final se quedó con pocos actores. La idea era básicamente atraer a todos los actores de oposición, pero bueno, muchos de esos actores de oposición política al MAS no han ingresado a este juego. Y prácticamente creo que lo han hecho con cierto tino, porque alguna vez lo hemos conversado también acá, creo que con Rodrigo en algún momento. Samuel y Tuto se iban a convertir ahí en verdaderos hoyos negros, ¿no? Que se iban a absorber a quien entre ahí. Y dicho y hecho, ¿no? Se los han comido, ¿no? Era muy difícil que candidaturas pequeñas como la de Vicente Cuellar, la de Amparo Vallivian, la de Carlos Mesa, que estaba completamente desestructurada, sin partido político, puedan, o Luis Fernando Camacho, que está en la cárcel, puedan competir con dos actores que le están metiendo billete, le están metiendo plata para la campaña. Y eso sí que es grande el tema de inversión económica, ¿no? Lo cual también a mí me hace pensar que al final ese pacto no va a funcionar. Ese bloque no va a funcionar. Porque hay muchas cosas de por medio, hay realmente una carrera muy dura. Creo que ahí Tuto tuvo un mal tino, comenzó muy rápido, muy fuerte y creo que llegó a su techo. Veo que por lo menos en esta etapa de posicionamiento como precandidato ha llegado muy rápido a su techo. Y Samuel ha empezado a despegar, no sé si alcanzará a Tuto, pero aún así probablemente la diferencia de preferencia electoral, hágase la encuesta, hágase lo que se haga al final, ¿verdad? Que yo creo que no se va a hacer, al final los dos van a ser candidatos, dudo mucho que el uno ceda en función del otro, ¿no? Puede hacer que se patee el tablero. Lo cierto es que los dos están muy envalentonados y esta vez creo que con justa razón, porque si vemos el panorama electoral, creo que ambos tienen chance, como cualquier otro candidato en esta elección realmente tiene chance de ser gobierno. Aquí hagamos el ejercicio mental. Hace
20 años, en las últimas elecciones de los 20 años, sabíamos quién iba a ganar la elección. Lo que no sabíamos era por cuánto, por lo menos la elección nacional. Hoy creo que por nadie puede pasar la cabeza la certeza de quién va a ganar la elección. Y si hago la pregunta de quién va a ser el próximo presidente de Bolivia, todavía esa incertidumbre es mucho más seria, ¿no? Entonces, las cartas están abiertas, las posibilidades están abiertas. Pero por supuesto hay actores que no ingresan dentro de este esquema. Ahí está Manfred, que parece estar un poco estancado, corre el riesgo de enclavarse únicamente en el tema de Cochabamba como su reducto político electoral. Veremos si lo que está haciendo Manfred es hacer un poco de espera para poder despegar después de mayo, ¿no? Otra de las cosas que es importante, y me olvidaban a pintarlo, es de que si bien es cierto las primarias son un ejercicio democrático muy interesante, tal como se están llevando o se han llevado con el bloque de oposiciones, entre comillas, también suele ser desgastante. Yo creo que tanto Samuel y Tuto van a entrar a la campaña electoral ya con otros candidatos, ya cansaditos, ¿no? Algo golpeaditos. Ese es el tema fundamental, ¿no? Ese es un error, ¿no? Ese es un error grave, ¿no? Yo qué sé, de repente va a salir alguien por ahí que va a estar fresquito, nuevito, ¿verdad? Y que puede sacar ventaja de lo que ya es un desgaste, una carrera en la cual se han metido Tuto y Samuel. Veremos si Manfred está esperando eso. Creo que Manfred también había llegado muy rápido a su techo, había comenzado muy temprano. Hoy lo veo estancado, está con ciertas pausas, ha mantenido perfil bajo y bueno. Habrá que ver también otras candidaturas. Aquí la de Rodrigo, veremos. Rodrigo está envalentonado en ser candidato presidencial, es precandidato hoy día. Pero hay otros actores que no dejan de ser importantes. Estamos hablando de Chi, por ejemplo. Estamos hablando de otros que tienen personería jurídica. La UCS, por ejemplo, no ha establecido cuál va a ser su papel. Hay otros partidos más chiquititos, estamos hablando de ADN, del MNR, ¿no? Que veremos qué pasa, ¿no? Y ese es un tema que todavía nos deja con ciertas incertidumbres. La noticia de la semana ha sido indudablemente la declinación de Branko Marinkovic a favor de Tuto, lo cual creo que de alguna manera favorece a Tuto en el sentido de tratar de consolidar a Santa Cruz como enclave geográfico. No nos olvidemos que los enclaves geográficos son importantes. Yo sigo pensando el Alto. Y a mí me da la impresión que es el Alto quien va a definir quién va a ser el próximo presidente de Bolivia. Y ese enclave todavía no tiene dueño. Ese enclave todavía está virgen, si me permiten, en el ámbito de este proceso electoral, ¿no? Y yo creo que además, bajo la morfología electoral del Alto, que vota comunitariamente, no dispersa voto, concentra voto, aquel que llegue a conquistar el Alto se va a perfilar definitivamente como un candidato serio a la presidencia. Voy a ir rápidamente a la acera del frente para terminar rápido este vistazo. Pues en el otro lado la cosa está seria. Creo que Morales tiene un doble candado ahora en el ámbito de no ser candidato. A ver. Hay sobre él pesa, yo siempre hemos dicho, 3 tipos de inhabilitación. La inhabilitación jurídica, hay una resolución del Tribunal Constitucional, la otra es política y la tercera es ético-moral, ¿no? Pero ahora parece que no va a poder ser candidato porque no va a haber partido que lo va a postular. En Bolivia, por si acaso, solamente los partidos políticos pueden postular candidatos presidenciales. No, en los ámbitos subregionales lo pueden hacer agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas, etcétera, etcétera, organizaciones. Pero en el ámbito de elecciones nacionales solamente lo pueden hacer los partidos políticos. Lo que está pasando con el Frente para la Victoria me parece que es una señal muy nítida. Es decir, aquel que se atreva a postular a Morales como candidato presidencial puede recibir una cortada de cabeza. O sea que esto todavía es un doble cerrojo. Aparte de las 3 inhabilitaciones que tiene Morales, por ahí Morales no va a tener partido.
por el cual sea candidato, y aunque quiera no va a poder ser candidato, y aunque estuviese habilitado, lo cual yo considero que no está, ¿verdad? No va a encontrar un solo partido que se atreva a llevarlo como candidato presidencial. Entonces, eso elimina ya de entrada un actor, vamos a decir, en el bloque popular. Entre ese bloque popular está el gobierno. Y yo creo que definitivamente el presidente Arce no creo que ya sea parte de un proceso de repostulación o reelección. Ha sido muy sintomático que el presidente Arce, el día que anunció las 10 medidas, no haya estado arropado como antes ni de la dirigencia del MAS, ni de los sectores populares o las organizaciones sociales y movimientos sociales. Eso realmente ha sido algo extraño, es decir, como que estratégicamente se está cuidando un poco esa distancia, probablemente para tomar una decisión política posterior. Yo creo que el MAS no va a poder ir solo a las elecciones, va a tener que ir camuflado, va a tener que ir arropado, tal vez de un frente amplio, de otra personería jurídica, de otro tipo de alianza política, pero no creo que el MAS vaya como solito con personería jurídica a la elección. Y estas señales políticas es más, al día siguiente aparece el líder de la Central Obrera Boliviana y más bien entra con un pliego petitorio duro al gobierno. Veremos si el gobierno puede cumplir ese pliego petitorio, que también podría ser otro tema de análisis. Y Andrónico, pues es la gran incógnita, ¿no? Que ha rifado también, desgraciadamente, sus bonos al tener un imaginario o al presentar un imaginario demasiado servil a el expresidente Morales. Creo que ese ha sido el error de Andrónico. Podía haber despegado si mostraba un poco de independencia, de carácter político, incluso podía haberse situado como un mediador dentro de la conflictividad de los sectores del MAS y del bloque popular, y eso también lo pone en una dificultad de ser candidato por lo menos potable. Complejo para ambos lados, pero se tiene que solucionar. Al final y al cabo, después de mayo, habrán hombres, esperemos mujeres también, que personifiquen las candidaturas y que de alguna manera nos representen probablemente, yo creo que sí, 14 opciones electorales. Son 14 partidos los que están habilitados, ¿no? Y probablemente tengamos una papeleta más grande que lo habitual. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este segundo punto del programa? Quizá un elemento también que llama la atención sobre lo que ha mencionado don Marcelo Silva. ¿El presidente Arce al final será candidato? ¿No será candidato? Porque todos piensan que definitivamente la lucha que hizo despojando a Evo Morales de la sigla, pues se le endilga la responsabilidad, ¿no es cierto?, al presidente Arce, inhabilitándolo, ratificando su inhabilitación. No es por nada, tendría que ser por algo. Pero además sumo otros temas más que pasaron años atrás. Lo de Camacho, lo de Áñez, ¿no? O sea, además se asumía al principio de no es un gobierno fuerte, no va a poder meterlo preso a Camacho. ¿Dónde está Camacho ahora? ¿No? Y se habla lo de Evo, que es mucho más delicado, ¿no? Que ahorita está atrincheradísimo en el Chapare, ¿no? Pero ahorita entró justamente, digamos, al mundo masista y el mundo antimacista, porque yo los considero como dos identidades. Ojo, no estoy siendo peyorativo, sino son dos identidades legítimas, además. La política hoy día, no solamente en el país, sino a nivel global, no es una lucha necesariamente de ideologías, sino más bien es una confrontación de identidades. Obviamente hay quienes no se identifican con ninguno de esos dos mundos, también lo hay, pero digamos el grueso del electorado hoy día está dividido en estas dos grandes identidades. Ahora, antes de eso yo plantearía una pregunta que me parece a mí muy curioso, el hecho de, dado el contexto económico especialmente que estamos viviendo hoy día en el país, ¿por qué no tenemos un político que esté realmente despuntando ahora mismo y esté en las nubes, especialmente en las oposiciones?
todos los datos de estudios de opinión pública, de encuestas, nos muestran que los candidatos hoy día, con mucha, pero mucha dificultad, llegan al 20% de intención de voto. Y no estoy hablando que eso, y eso no necesariamente tiene que ver con el hecho de que haya fraccionamiento de opciones, no necesariamente. En este contexto en el que estamos viviendo hoy día, ya deberíamos tener más o menos claro una figura que uno podría decir, bueno, esta es la opción, es la más fuerte, y luego, por tanto, sobre eso empezar a discutir. No tenemos. ¿Por qué no hay nadie? Más aún todavía si se asume la idea, digamos, es ya opinión general, sobre todo en el ámbito del análisis político, Luis Arce es inviable electoralmente, qué sé yo. ¿Por qué no hay nadie? Más aún tomando en cuenta, Evo Morales no puede ser candidato. Andrónico está realmente casi anulado por el levismo. Entonces, ¿por qué no hay un político en este país que haya despuntado realmente? Yo creo que en gran medida, intento explicar algunas cosas que va más o menos en mi interpretación. En gran medida, creo que esto tiene que ver con el hecho de que los políticos hasta ahora, como decía hace rato, no han sabido poner el cascabel al gato, no han sido aquello que la población está esperando, autocríticos y claros. No han sido absolutamente nada de eso con la población en general. Estoy hablando de los que están en activo hoy día y dicen que son candidatos plenos, especialmente Manfred, Tuto y Samuel. Estoy hablando de ellos. O sea, no han sabido, lo que han hecho han sido básicamente dos cosas. Primero, creo que coincido con Marcelo Silva en esto, creo que se han arrojado muy rápidamente al escenario electoral. Han dicho incluso ya qué es lo que van a hacer en términos económicos, sin resolver el fondo del asunto, obviamente, pero ya lo han dicho, ya han dicho que quieren hacer con el tema de la economía, ya han manifestado y hoy día están queriendo borrar algunas cosas como Samuel. Samuel dijo en el pasado que va a borrar el término Estado plurinacional y quiere volver a la República, y hace un par de días atrás quería borrar eso. Pues le queda, digamos, esa marca, le queda esa etiqueta. Entonces hay un esfuerzo muy grande por parte de ellos por haberse sobreexpuesto, creo, esa es la palabra, se han sobreexpuesto tanto que ni siquiera ha salido el calendario electoral para inscribir candidaturas y ya están súper desgastados. Es como si ya, ¿qué más tienen para ofrecer al país estos señores? O sea, ya realmente han llegado a su techo, y es lamentable además, en general, digo, para la opinión pública y para el electorado, ver que políticos que se suponen hoy día quieren disputar la presidencia del Estado, ya han llegado a su techo, están desgastados, pero además se están dedicando con un entusiasmo desmedido a atacarse los unos a los otros. Están más dedicados en eso que en resolver problemas de la gente y en conectar y en hacer trabajo territorial con la gente. Ojo, que esto es bien importante. Yo lo que veo es mucho entusiasmo, mucha dedicación, hasta inversión en redes sociales, intentando conectar con los tiktokers, qué sé yo. Pero ¿qué es del trabajo territorial? Este país se entiende, un poco lo que decía Rodrigo hace rato, y lo que decía también Marcelo Silva, el Alto. Ambos mencionaron el Alto. Y el Alto no se entiende y no se va a entender si no haces trabajo territorial. Jamás en la vida se va a entender así. Porque si partimos de prejuicios creyendo que no, es que el alteño vota en términos pragmáticos y eso solamente va a ser así, seguimos encerrándonos en aquello que la oposición ha cometido como un error ya histórico. Ya ni siquiera son años, sino son décadas que lleva cometiendo errores las oposiciones en este bloque, ¿no? Entonces, aquello que en algún momento circunstancialmente, hace 2 meses atrás, vamos a suponer, sale una encuesta y sale otra encuesta hace una semana atrás, uno sube, el otro baja, se disputa más o menos el mismo bolsón electoral. Ninguno de los candidatos hoy día ha despuntado y realmente está atrapando un electorado que no necesariamente es natural para él. La alianza de Tuto con Branco termina por reafirmarlo a Tuto como una balanza, como alguien más o menos fuerte en el oriente.
La alianza de Samuel con Cuéllar, no recuerdo con quién más en Santa Cruz, lo termina también por intentar entrar en ese espacio territorial. Tuto creo que tiene más éxito que Samuel en eso. Y ahí hay un elemento también que deberíamos introducir. Camacho ya no existe como un actor de veto, digamos, importante o decisorio en Santa Cruz. Ya no existe Camacho, por lo menos para esta elección. Ha dejado de serlo. Manfred, que juega, digamos, a su propio partido, que no quiere acercarse ni saber de estar cerca de los otros dos. Y en el otro lado, en el bloque del movimiento al socialismo, ahora mismo yo diría que hay un vacío de representación política dentro del MAS. Para responder un poco a la pregunta que me hacías. Hay un vacío de representación política en el que, por un lado, tienes a alguien como Evo Morales que no puede avanzar ni en términos legales, ni en términos políticos. Más allá de lo que hoy día tiene, de donde está en el Chapare, no puede avanzar. Yo creo que se ha reducido realmente a la mínima expresión, cometiendo además muchísimos errores también en el camino. Tienes un Andrónico Rodríguez que no está a la altura de las circunstancias que realmente les reclama ya no el país, sino su propio electorado. Su propio electorado, es el mundo masista, está reclamando algo y no lo está haciendo. Y tienes a alguien que ha intentado sacar la cabeza, fíjense ustedes, creo que hace como unas 2 o 3 semanas atrás, Luis Arce ya dio algunos guiños más o menos explícitos de que iba a entrar a la carrera electoral. A partir de ahí empezó también la guerra dura en términos económicos y en términos políticos. No estoy diciendo que Luis Arce no tenga responsabilidad sobre la economía, obviamente. No estoy diciendo eso. Sino lo que estoy diciendo es que sacas un poco la cabeza y empieza también el ataque duro. Si eres capaz de sobrevivir a eso, probablemente puedas tener una opción. Si eres capaz de sobrevivir a eso. Pero a día de hoy yo creo que lo tiene también bastante complicado. Pero hay algo en el fondo que no nos estamos dando cuenta. El masismo como tal, esa identidad política, más allá de cualquier liderazgo, tiene un porcentaje de electorado que yo diría, incluso hasta podría ser categórico en esto, es imposible que se pase al antimasismo. No se va a pasar, pero necesita representación. Y para cerrar esta idea, y el mundo antimasista, o parte de ese mundo antimasista, no se da cuenta de que la vía no es anular al MAS, no es llegar hasta eso, porque los veo muy engolosinados con la idea de, primero, que Evo Morales no sea candidato, ok, que Luis Arce no sea viablemente electoral, ok, que el masismo en pleno desaparezca, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque, como decía hace rato, hay una identidad política fuertemente arraigada en el país. Si no se sabe disputar y no se sabe además convivir en términos políticos y democráticos con esa identidad, yo creo que vamos a perder absolutamente todo y este país va a ser ingobernable. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Le vamos a dar la palabra ahora al senador Rodrigo Paz a propósito de este segundo punto, quizá un elemento más. Al final habrán candidatos de unidad desde su percepción en ese bloque, por ejemplo, y cuál va a ser la perspectiva también de ese bloque popular que se ha manifestado. A ver, yo creo que la unidad la genera el voto, y la va a generar el pueblo a través del voto, no las encuestas. Pero quiero, justo hablando del 6 de marzo, la avenida 6 de marzo, he sido el único que ha desfilado en el Alto, y mientras desfilaba con el Distrito 1, yo pensaba, ¿por qué no hay otros candidatos acá? ¿Qué otro candidato o candidatos pueden entrar? Y en el Alto hablaban muy mal del Evo, mal, y eso no es antimasismo, supongo que tendrá otra lógica, porque no es con referencia a candidatos, sino era el pueblo que estaba hablando mal del Evo. No queremos saber nada del Evo, y estaban hablando muy mal también del gobierno. Porque no es un Alto, ahora sí, guerra civil, es un Alto que pide, ahora sí, inversión civil. Quiere salir adelante, es aspiracional el Alto. Y cuando hablábamos con la gente que marchábamos y después tuvimos todos los acontecimientos posteriores, en la 6 de marzo, vuelvo a reiterar, yo preguntaba, ¿podrá entrar aquí un Tuto, un Samuel? ¿Podrá entrar el presidente Arce? ¿Podrá entrar Evo Morales a desfilar en este día aniversario?
Y no lo decía por un tema personal, pero yo era agradecido de los casi 3 años que hemos viajado el país, donde hemos visitado muchas veces el Alto, y me decían, ¿cómo es, Rodrigo? ¿Le vas a meter o no le vas a meter? Y yo les decía, le vamos a meter, claro que le vamos a meter. Si puedo estar con ustedes acá y también puedo ir al Oriente, puedo ir a Pando, a Beni, puedo entrar en diferentes regiones del país, ¿cómo no le vamos a meter? Tenemos que colaborar en debatir ideas, proponer una serie de necesidades. Y ahí quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que dice Marcelo Arequipa. Al hombre y mujer boliviana que haya votado por el MAS, oiga, no se arrepienta, ya votó, dése una oportunidad. Dese una oportunidad, después de 20 años, así nos han dejado, dese una oportunidad de elegir, de cambiar y renovar el país. Ya vio lo que hay en la oposición, ya vio lo que hay en el MAS, renueve, cambie, dese una oportunidad, no se arrepienta, ya votó, ahora dese una oportunidad, no hay que arrepentirse. Para eso hay que entender, y me decían los salteños, Rodrigo, pero hay que hablar con los sectores populares, hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con la clase media. Y gracias a Dios uno puede entrar en esos sectores de populares, clase media, empresarios. ¿Y de qué vamos a hablar, Rodrigo? Y ahí hablábamos y generábamos una agenda. Hay que hablar de la estabilidad macroeconómica. Porque, compañero y compañera, el problema tuyo es que cada vez la vida está más cara, ¿no es cierto? Y ahí quiero hacer una respuesta, Marcelo, a los dos Marcelos. La gente no está preocupada en las elecciones porque tiene que sobrevivir cada día. O sea, hay candidatos que ya han tirado, y yo comparto con ustedes ese criterio, han tirado ya todas sus ofertas, ya no saben nada que decir, y la gente no los ha escuchado porque la gente está resolviendo su día a día. La gente está resolviendo por qué la inflación, por qué los precios, por qué mi canasta es tan alta en los precios, por qué no tengo gasolina, por qué no tengo diésel, por qué no puedo vender, por qué no puedo comprar. La gente sabe que va a tener que definir su voto en los últimos 2-3 meses. Y ahí tendremos que proponer iniciativas. Mientras tanto, Rodrigo Paz sigue viajando el país, le importa 2 cuernos las encuestas porque sabe que cuanto más cerca esté de la gente, podrá interpretar la realidad de la gente. Porque este no es un problema de ser presidente o no, es un problema de encarar los problemas del pueblo y proponer soluciones. Ahí yo no me corro. Es más, he propuesto varios debates a nivel nacional y parece que no están queriendo debatir porque lo que quieren hacer ahora es es similar o es idéntico, a lo que pasó el 2019. Oiga, el 2019 se generó una unidad, les llamaban pititas, les llamaban movilizaciones, 21F. Se generó una unidad que fue encabezada por ciertos opositores que hoy día son candidatos o precandidatos. Llegaron a sacar al gobierno del MAS el 2019 con el fraude que hubo, y cuando entraron no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, no sabían cómo ordenar la casa, pero varios eran ministros, expresidentes, había una experiencia acumulada ahí, y cuando llegaron al gobierno no supieron gobernar, no supieron el 2019 ordenar la casa. Y al año volvió el MAS. Volvió el MAS y las encuestas decían, no, va a haber segunda vuelta, casi hay empate. No, volvió el MAS y arrasó con todo porque aquellos que tenían la experiencia y el conocimiento acumulado, varios de ellos candidatos, no supieron resolver la oportunidad de unidad del pueblo boliviano para sacar un gobierno fraudulento del Evo y darnos una oportunidad de redirigir la economía y la democracia nacional. Entonces, dicho esto, imagínense, muchos de los candidatos, y comparto con Marcelo Arequipa eso, hablan de bronca, de odio. Entonces, quienes odien al MAS, quien esté en contra del MAS, yo soy el candidato. ¿Cuál es la propuesta? No, la propuesta es la bronca, es la división, es la contradicción contra estos. Muy bien, ese señor, cuando llegue a la presidencia el 9 de noviembre, una vez después asumido, ¿qué plan de gobierno y qué va a hacer? Porque lo que los bolivianos no podemos hacer es apostar por la bronca, sino por un proyecto alternativo a estos 20 años para después del 8 de noviembre posesionado, el 9 empezar a gobernar, y no en 100 días, al día siguiente, el 9 de noviembre. Y sin broncas, sin odios, como están pidiendo los salteños en la 6 de marzo, sin broncas, sin odios, Rodrigo. Preocúpate de la estabilidad macroeconómica, preocúpate de la estabilidad normativa, preocúpate de la paz social. Queremos vivir tranquilos en Bolivia, queremos compartir, convivir. Ya basta de cambas, de collas, ya basta de occidente, de oriente, ya basta de las broncas. Y en ese sentido, quiero cerrar esta
esta participación sobre este aspecto. Miren, bolivianos y bolivianas, nosotros decidimos, no deciden las encuestas, no se dejen embaucar. Si vas a permitir que dos números pagados por un empresario o dos empresarios o grupos de interés te van a definir tu destino, vos decides. Y lo estás haciendo porque no le estás dando interés hoy día a la política, a las candidaturas, porque tu principal preocupación es tu canasta familiar, es tu mesa para que haya comida, para que haya techo, para que haya trabajo, haya empleo. Y requiere Bolivia un nuevo pacto social, requiere consensos y acuerdos. Los requieres estabilidad macroeconómica, estabilidad normativa, paz social. Y por eso no estamos peleando otro plagio, pero bien, porque eso nos ayuda a promocionar el 50-50. Vuelvo a reiterar, 3 años estamos hablando de esto, y hay un candidato ahora que ha plagiado el 50-50. Bien, porque no importa quién lo diga, sino que se debata cómo acabamos con este estado tranca. Lo ultimito, miren, a los politólogos aquí presentes y a los analistas del país. Algunos no hemos entrado todavía en cancha en función de los grandes debates. Cuando nos permitan, y aquí le pido a los medios de comunicación en general, en esta radio bandera panamericana, abrir en los próximos días debates abiertos, debates que permitan a todos proponer ideas, proponer una visión nacional para construir un proyecto alternativo de lo que ha sido estos 20 años, la primera fase de nuestra gestión como precandidato, pero sobre todo como portavoz de los sectores sociales a los cuales queremos construir un gobierno de banda ancha social, habrá cumplido. Porque el primer paso no es llegar con propaganda, sino llegar con debates, con propuestas, sin insultar. La segunda fase ya viene sobre la base de las propuestas, cómo construimos un proyecto alternativo de visión nacional, de cómo generamos los equilibrios del Estado, las regiones, la gente como eje central del desarrollo nacional, de la estabilidad económica y de la reactivación de la economía. Creo que no estamos hablando, y te habrás dado cuenta, Marcelo Arequipa, que no estoy hablando en contra del MAS, más bien le estoy diciendo a la gente, si has votado, date una oportunidad. Es como, yo he bailado 15 años en San Simón. Y hay una melodía que dice, date el chance de bailar en San Simón, date la oportunidad de bailar en San Simón. Bueno, pues démonos la oportunidad a los bolivianos de generar un cambio y renovación en la política y en el manejo de la economía junto al Estado que hay que derrotar, este Estado tranca. Muy bien, tenemos relativamente tiempo holgado, tenemos último punto de diálogo en Panamericana que es sumamente importante. Quizá a un minuto y medio para hacer algunas referencias en este segundo punto. Don Marcelo Silva, empezamos con usted. Sí, me parece importante, ni siquiera el par de minutos. Hay un elemento básico más allá de lo que se ha dicho en esta mesa y el perfil de lo que estamos viviendo en un momento preelectoral. No descuidemos el proceso electoral en función de su relación o correlación con lo que pueda suceder los próximos días en el ámbito de la situación económica. Cuidado, ¿no? Cuidado. Es decir, esperemos que no, de verdad. Pero de seguir el tema como está, es muy probable que tengamos un sacudón del escenario político y social. Y eso nos puede echar por borda cualquier tipo de cálculo político, y por ahí estamos hablando humedades en tiempo de sequía si es que no se soluciona la crisis que estamos pasando. No es poco lo que está sucediendo. De no haber una solución, de no tomarse medidas, yo diría, rápidas, ¿no? Realmente podemos entrar a un momento de muchísima fragilidad, de estabilidad social y política. Creo que los tres hemos coincidido en esta mesa de que a veces las sensaciones políticas o las lecturas, ya sea gubernamentales, de oposición, etcétera, están muy disparadas o muy distantes de lo que realmente piensa la gente. Y yo creo que la gente no te va a aguantar unos días más, sea el momento político que sea, si la situación se vuelve más aguda. Esa variable que creo que no debe dejarse de poner en mesa. Y segundo elemento, con esto cierro.
Desde ayer, nuevamente y de manera insistente, ya algunas autoridades del órgano electoral están exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que se han dado para, entre comillas, blindar el proceso electoral, ¿no? Y que hasta ahora, para variar, esta hermosa y tristemente célebre Asamblea Legislativa Provincial, que a mi criterio es la peor que hemos tenido en la historia democrática del país, no está cumpliendo ni siquiera por asomo. Ya hay tiempos que deberían haberse ejecutado en el ámbito de la aprobación de esas leyes, que de alguna manera son compromiso político, ¿no?, de gran escala, y que nos ayudarían a garantizar las elecciones. No deja de ser sintomático, José Luis, que el órgano encargado de llevar adelante las elecciones nos diga: las elecciones están en riesgo, las elecciones están en riesgo, las elecciones están en peligro. Hagámosle caso, ¿verdad? Es decir, no está hablando el ciudadano de a pie, que tiene todo el derecho desde la esquina, está hablando del órgano encargado de llevar adelante las elecciones. Entonces, muchísima atención también a ese detalle. Muchas gracias. Marcelo Arequipa, un par de minutos también. Sí, muy rápidamente. Creo que ya nos hemos dado cuenta absolutamente todos en el país que la economía está casada con la política. Y si queremos por lo menos ordenar estos meses que quedan, garantizar las elecciones, estabilizar un poco la economía, la política tiene que ordenarse un poco. Tenemos demasiada, pero demasiada contaminación del escenario político y social hoy día, que ha saltado al económico también. Entonces, para mí esa es la llave. ¿Quién va a tomar la vanguardia, si quieres, o la iniciativa para atender esto? Esa es la pregunta. ¿Quién se va a atrever a lanzarse y a decir: bueno, dejemos de contaminar este tema electoral, hagamos, si quieres, un paréntesis, ni siquiera se lanza el calendario electoral oficialmente, entonces hagamos algo por el país? Pero es a través de la política, y es a través de mostrar de verdad capacidad de liderazgo en el país. Creo que eso es, digamos, eso para mí sería una actitud rupturista importante y algo novedoso que la gente hoy está esperando. Muchas gracias. Un par de minutos también, senador Rodrigo Paz. Bueno, reitero la propuesta que hemos hecho, no solo hace 3 años que pusimos un planteamiento y mandamos al Tribunal Supremo Electoral de la no reelección presidencial. Esta es una posición que llevo hace 3 años, y una vez más agradezco la coincidencia con el expresidente Belce, y ahora hemos coincidido con el expresidente Belce nuevamente, de el presidente que dé garantías, que no se relija. Yo creo que eso va a dar tranquilidad de que no está buscando decisiones en función de propósitos electorales, sino en función de las necesidades de resolver los problemas de la gente. 2, el 65% de la población está en favor de no votar por el MAS. No han definido por quién votar, pero han definido que van a votar en contra, no de un concepto del MAS, sino de ya 20 años y dar la oportunidad al país de renovar y cambiar. Y yo coincido, porque cuando camino por las calles la gente me dice: Rodrigo, tenemos tantos pleitos, tantos problemas, como dije antes, que voy a estar pensando en candidatos. Y una cosa, claro, ahí vienen los que manejan y tienen poder mediático y dicen: no, hay que unirse. ¿Unirse por qué? Imagínense, se unieron en Venezuela y salió Corina Machado, la eliminaron la Corina Machado, menos mal que habían otros candidatos. Oiga, una sola candidatura, más bien, no, yo creo que tiene que haber 3, 4, 5 candidaturas, por si acaso te van eliminando candidaturas, porque eso, al igual que el Marcelo Silva tiene la preocupación de las elecciones, yo tengo seriamente la preocupación de que el gobierno actual vaya eliminando, como elimina partidos, vaya eliminando candidaturas, según la comodidad de los resultados. Entonces hay que tener 3, 4, 5, 6 candidaturas, porque nos pueden, como en Venezuela, eliminar. Y salió un señor que no pintaba nada, don Edmundo González, y fue la solución. Así que hay que tener también esa precaución. Y culmino con algo que creo que la población está entendiendo. Ahora, miren, hay que reformar las instituciones y hay que poner a la mejor gente, especialmente empezando por la justicia. Hay que poner a los mejores hombres y mujeres a reformar esta justicia, porque sin ello no funciona nada. Sin justicia te mete mano a la democracia, sin justicia te mete mano a las inversiones, sin justicia te mete mano a perseguir al que no piensa igual, sin justicia es el atropello
de una institución sobre todas las instituciones. Y ya tenemos varios ejemplos en Bolivia. Segundo, hay que poner a los mejores hombres en economía, porque hay que generar un proceso concertado de transformaciones económicas, estabilizar y reactivar la economía. Y lo último, que ahí es mi punto más importante, todas estas decisiones van a requerir consensos, van a requerir diálogos, acuerdos, y ahí está la política. Yo he visto, viajando por todo el país y entrando a los diferentes sectores, nunca he recibido un rechazo. Por eso confirmo esta lógica de que aquellos que puedan gobernar como equipo a partir del 9 de noviembre, 8 de noviembre de este año, tienen que tener una gran capacidad de reforma institucional, una gran capacidad de reforma a la economía, no ajustes, que es lo típico de lo que están proponiendo varios exministros y expresidentes. Ajustemos, no. Estabilizar y reactivar. Pero después un gran equipo político para consensuar en todo el país, todas las regiones, en la diversidad de visiones, cuáles son las decisiones que generan un punto de encuentro y beneficio. Hay plata, hay que ordenarla, eso va a generar bonanza y la decisión es quién administra, cambiando y renovando, dándonos la oportunidad de administrar de forma diferente la economía y el Estado Nacional. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con un tema de mucha sensibilidad. A raíz de las intensas precipitaciones pluviales se han producido una serie de situaciones muy complicadas en La Paz, en el sector de Codavisa, en las carreteras Oruro, Cochabamba, para mencionar algunos ejemplos. ¿Está respondiendo el Estado a través de sus niveles, del gobierno central, departamental, municipal? ¿Cómo está esto sobre el llovido mojado? Dicen muchos. A modo de reflexión, a 3-4 minutos, don Marcelo. Sí, gracias, José Luis. Bastante breve. El tema hay que tocarlo en análisis en dos dimensiones. La primera, indudablemente, en una dimensión nacional, en el ámbito de las competencias, por supuesto, que tiene el gobierno nacional. No se puede decir mucho, o sea, el tema de prevención de riesgos, de gestión de riesgos, está pues como está el gobierno, está como está el país, es decir, extraviado, poco preparado. Creo que una de las cosas fundamentales es de que estos elementos que surgen a raíz de el clima o de elementos climáticos, pues evidencian y destapan ciertos elementos de improvisación, pero también de descuido, ¿no? Ahí podemos meter varias cosas, incluyendo el tema de carreteras y formas de prevención en el país. Pero quiero separar, y esta vez con las disculpas de la audiencia del país, el tema para dedicarle algunos minutitos, segunditos, al tema trágico que está viviendo la ciudad de La Paz, ¿no? Creo que esto ya es el colmo, ¿no? No solamente en el ámbito de un abandono de políticas públicas municipales, de una gestión desastrosa en el ámbito municipal, sino la forma en la cual se está enfrentando, desgraciadamente, el tema, ¿no? Creo que más allá de la carencia de, en este momento, insumos como los carburantes, que indudablemente deben estar siendo un elemento escasísimo, pero de vital importancia para el tema de la gestión de riesgos a nivel municipal, creo que la forma en la que se presentan, por ejemplo, ciertos tipos de soluciones o el abordaje de estas problemáticas es muy laxa por parte de la Alcaldía de La Paz. Uno se ha tratado siempre de evitar hacer juicios muy severos políticamente sobre las gestiones, pero creo que definitivamente esto ya va a el colmo, ¿no? El hecho de medir la capacidad de movimiento de una tierra a través de una botella me parece una burla exagerada. Eso ya me parece completamente incongruente con el sentimiento de la gente. No, o sea, eso ya es entrar a una burla, a una ridiculez.
ya uno podría entender la estupidez del letrero ahí y de las letras que han costado al municipio, cuando la mayoría de las ciudades que tienen eso es por inversión privada, publicidad, eso se llama gobernanza. Los actores privados te pueden poner un montón de cosas bien hecho, pero que el municipio gaste para hacer esas letritas en vez de destinar esos recursos a otras cosas, es algo ya escandaloso. Pero la forma en la que las últimas horas el alcalde nos ha demostrado que hay movimiento de suelos o no, poniendo una botellita ahí, nos pone en un plano de troglodismo y ridiculez. Yo hago aquí una exhortación de verdad a que si no existen los recursos, no existen las personas capacitadas, etcétera, para enfrentar estos temas, por lo menos no se hagan la burla de esa manera insensible de los paceños. Muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este último punto? Hubo reportes de las autoridades nacionales sobre los efectos en varias regiones del país. Mira, a nivel nacional, José Luis, a mí hay algo que me preocupa y que nos está empezando a golpear a todos, los productos del mercado. Lo que vamos a buscar los fines de semana para poder alimentarnos, las carnes, las verduras. Varios puentes en el país se han caído y justamente son puentes además estratégicos para el traslado de productos que alimentan las canastas familiares. O sea, ahí no hay, claro, el ingrediente, el primero que quiera meterle el ingrediente, creo, político al asunto, yo creo que va a salir trasquilado. Porque aquí es clarísimo la emergencia que estamos viviendo en el país respecto de este tema, en absolutamente todo el país. Eso es un asunto que a mí me preocupa y mucho, porque no solamente que eleva niveles de inflación, sino que realmente golpea y mucho a las familias. Hoy día estamos viviendo casi algunas poblaciones aisladas, ¿no? con muchos problemas, muchos accidentes de tránsito, muchos. No recuerdo yo una temporada tan intensa de accidentes de tránsito y de decesos de vidas humanas. Entonces creo que el tema de la lluvia no es una anécdota más, es decir, no es que ha llovido y ha habido un deslizamiento, se tapó un camino y luego eso se levanta con un tractor. Tampoco es la insensibilidad de algunas autoridades, y ahí me sumo a lo que decía Marcelo Silva, insensibilidad de verdad de algunas autoridades mostrando botellas de plástico como si fuera, digamos, un elemento científico. No es eso. Yo creo que eso reclama más bien acción conjunta y colectiva. Acción conjunta y colectiva. Y ahí, pues, creo que hay algo que destaca en la sociedad boliviana. La sociedad boliviana es fuertemente resiliente. Creo que más allá de las autoridades que tenemos hoy día, en los niveles, en las entidades territoriales que tenemos hoy día, la sociedad boliviana está empezando también a generar dinámicas distintas en esto. Pero a mí, de verdad, ese es el punto que más me preocupa, la relación entre lo que son las lluvias como desastre natural y el impacto en la economía de las familias de los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para finalizar, Rodrigo Paz. Si algo estoy seguro, que agosto, este régimen de 20 años se va, y con el voto contundente de la Pachamama. Va a votar firme para que se vaya este gobierno y 20 años de abuso al medio ambiente. O sea, entraron con una idea extraordinaria de complementariedad, que si el cóndor, el ala derecha, la izquierda, una serie de conceptos de orden rituales originarios. Fue un engaño, una estafa, y hoy día la vida de los ciudadanos es más cara. Tu vida es más cara porque la carretera, por ejemplo, que conecta Cochabamba con Santa Cruz, no evita, se cae a pedazos. Se asume que debería estar construida con este tipo de cálculos. Se cae a pedazos, entonces como no llega el producto, es más cara tu vida. Suben los precios. Tu vida es más cara porque el arroz que se tendría que haber cosechado antes, no había diésel, no se pudo cosechar, cayeron lluvias, se inundó, perdimos el arroz. Esa es tu vida más cara, porque cuando llega menos producto al mercado, tienes que pagar más por lo poco que hay. Tu vida está más cara porque toda una lógica
de incendios, de aquellos que bajo el seudónimo de interculturales, unas mafias del tráfico de tierras, queman la tierra, se apropian de la tierra y después la venden. Y tu vida es más cara por estas condiciones, junto a la crisis económica que hace tu vida más cara, la crisis institucional, social, que hace tu vida más cara, la energética, éramos el corazón energético de Sudamérica, hoy día no somos nada. Es más, ni la Argentina quiere pasar el gas por nuestros gasoductos al Brasil, porque los quiere pasar por Paraguay. Tu vida es más cara, porque han sido 20 años desastrosos, que generaron una esperanza, una visión de patria, y al final lo que hicieron es una traición a esa visión, a la patria, solo por un concepto de manejo de poder del Estado tranca. Hoy ante esta situación, la Pachamama va a votar en contra, estoy más que seguro, va a ser un voto contundente. El presidente tiene que acabar su gestión hasta agosto, porque después ya no es gestión, es transición hasta el 8 de noviembre. Plata hay, reitero, hay 70.000 millones de bolivianos que se gasta el Estado en sus cuates. Plata hay, esa plata hay que ordenarla para la gente, para la economía popular, para abrir los créditos, para bajar impuestos, para bajar aranceles, para movilizar, flexibilizar, darle agilidad a la economía nacional. Si plata hay, ordenemos de buena manera. Y ordenemos significa generar bonanza. Vuelvo a reiterar. Miren, si eso lo va a administrar los señores de estos últimos 20 años, ya saben en qué se lo van a gastar. Se han gastado 14.000 millones de dólares, sus dólares, señores y señoras, gente de toda Bolivia, sus dólares. Se los han gastado, van a hacer lo mismo. Y los del pasado quieren hacer ajustes a tipo años 90. Vamos a ir al Fondo Monetario a pedir créditos. Ya más créditos no van. Mi abuelo, y concluyo, mi abuelo al salir de la trinchera en la Guerra del Chaco, por eso lo recuerdo, porque hay raíces nacionales y el Chaco fue parte de ellas. Salía de la trinchera y había un vallegrandino que era el estafeta y decía, a la orden de viva la patria carajo, salían de la trinchera y defendían el territorio. Yo quiero pedirle a los bolivianos, más allá de la información, de las encuestas, de toda esta forma de confundirnos, sigan peleando por su vida, porque sabemos que están peleando día a día por el costo de la vida que está tan cara. Pero tenemos que tomar decisiones. No dejen que otros decidan por ustedes. Escuchen las propuestas, escuchen las iniciativas. Viva la patria carajo significa tomar decisiones. Y eso significa cambiar y renovar el destino y reformar el destino de la patria. Fuerte abrazo, un cariño a toda la patria. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al politólogo Marcelo Silva, al también politólogo Marcelo Arequipa y al senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.